En esta sesión continuaremos examinando el séptimo artículo de la fe, concentrando nuestra conversación en un punto importante sobre la noche en que se instituyó la Santa Cena. En nuestro séptimo artículo profesamos que la Santa Cena fue instituida por el Señor mismo, para que recordemos su sacrificio. El solo recuerdo de su sacrificio silencia nuestra alma, para que no nos distraigamos por el ruido de la vida. Estar distraído del verdadero significado de la Santa Cena es la razón por la cual encontramos a Pablo escribiendo a los primeros creyentes cristianos en Corinto, para enseñar y corregir, para que pudieran participar dignamente de la Cena del Señor. Es en 1 Corintios que podemos leer este aspecto importante de la noche en que el Señor Jesús instituyó la Santa Cena. Los corintios estaban utilizando sus reuniones alrededor de la mesa del Señor como una oportunidad para hacer distinciones sociales entre los ricos y los pobres. Su falta de entendimiento desvió su atención de la muerte sacrificial de Cristo. Pablo escribe lo siguiente para restablecer el enfoque de los creyentes. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El apóstol proporciona dos puntos muy importantes. Primero, la celebración de la Santa Cena fue otorgada a la Iglesia directamente por el Señor Jesús, que corresponde a lo que profesamos en nuestro séptimo artículo. ¿Por qué es la Santa Cena tan importante y vital para los discípulos de Jesús? Porque Él la instituyó. Él es Señor. El Jesús histórico, que es Dios, creó esta cena espiritual para su pueblo. Debemos mantener sagrado y valorar cada vez más todo lo que el Señor Jesús nos ha dado. Segundo, el apóstol escribe una declaración muy importante sobre la noche en la que esta cena fue celebrada por primera vez. Era de noche. Y en esta noche, Jesús fue traicionado. Es un punto estremecedor que agrega una gravedad más profunda al sacramento. Jesús no instituyó la Santa Cena en cualquier noche. De los escritos de Pablo obtenemos el contexto de cuándo sucedió este acontecimiento. Hoy nos beneficiamos de que todo el Nuevo Testamento nos está disponible. Sin embargo, cuando Pablo escribió esta carta, los evangelios aún no se habían escrito. Debido a esto, los creyentes en Corinto se basaban en las palabras de los mensajeros de Dios para proporcionarles claridad y verdad sobre los acontecimientos de la vida de Jesús. Hoy podemos leer los evangelios y aprender sobre la noche y la traición de las que Pablo hace mención. Jesús se reunió con los 12 discípulos, incluido Judas, para compartir la cena de Pascua. Antes de que todos se establecieran en ese lugar, los escritores del Evangelio nos dicen que Satanás entró en Judas y buscó a los principales sacerdotes para idear una manera de traicionar a su maestro y amigo. En el Evangelio de Juan se describe a Judas como un ladrón, y cuando el sumo sacerdote le ofreció 30 piezas de plata, el precio de un esclavo en aquel tiempo, Judas, distraído por su amor al dinero, hizo el plan para traicionar a Jesús. El hecho de que Jesús iba a ser traicionado por uno de sus discípulos no era desconocido para Jesús. En el Evangelio de Juan, mientras comían juntos, Jesús identifica a Judas como su traidor. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan nos dice que cuando hubo tomado el bocado, luego salió, y ya era de noche. Inaudito, ¿no? Había una oscuridad alrededor de Jesús en este momento crítico de su vida.
alguien tan cercano al Señor Jesús, que viajó con él de un lugar a otro. Fue testigo de los milagros, escuchó sus enseñanzas, se le confió manejar el dinero. Era amado por su maestro y se sentó en un lugar de honor a la mesa. Estuvo dispuesto a traicionarlo y eligió hacerlo. Muchos de nosotros conocemos la aflicción que surge al ser traicionado por alguien cercano a nosotros. Suele ser algo devastador y que altera los planes. Sin embargo, Jesús continúa avanzando con el plan de redención de Dios. El hecho de que Jesús fue traicionado no puede separarse de la historia de la pasión de Cristo. Es parte del Evangelio. No podemos desconectar nuestro recuerdo de Jesucristo de la tensa e inquietante realidad del momento en que Él instituyó esta cena. Nunca debe perderse en nosotros lo que el Señor Jesús experimentó durante estas últimas horas de su vida terrenal. Su traición llevó a su juicio, que llevó a su crucifixión. En la oscuridad de la noche, fue abandonado por quienes eran más cercanos a Él y, sin embargo, por amor a la humanidad, Él completó su obra en la cruz, para que quienes estaban perdidos y errando en la desesperación de la oscuridad puedan encontrar la luz. Creemos que el Señor Jesús instituyó la Santa Cena la noche en que fue traicionado. Cuando la verdad de esa declaración se asiente en nuestra alma, nos acercaremos a la mesa del Señor con profunda reverencia y amor por Jesucristo.